Vamos a continuar de alguna manera con lo que veníamos hablando en el bloque anterior. Hacíamos eje en el control, en la seguridad de la ciudad de Río Cuarto. Bueno, pero decía Felipe recién algo vinculado a la respuesta de la justicia, ¿no? Y sobre ese tema nos vamos a enfocar ahora en este nuevo bloque. Y vamos a hablar de la justicia porque, bueno, publicó conocimiento, una noticia que tuvo mucha repercusión, una decisión del jury de enjuiciamiento que precisamente estuvo mucho en la opinión pública, que fue la decisión de destituir a 3 de los fiscales del caso Dalmaso, Di Santo, Miralles y Pizarro, y a partir de allí se generaron algunas derivaciones, ¿no? Más allá del análisis específico de por qué se tomó esa decisión de destituir a los fiscales, la gran pregunta es ¿por qué se llega a esa situación y cómo sigue la justicia ahora? Claro, porque ahora tenemos un vacío en ese aspecto, ¿no? Hay sí, 3 fiscalías sin conducción. 2 fiscalías sin conducción porque Pizarro estaba en Río Tercero. Pero Río Cuarto vuelve a una situación previa que es tener 4 fiscales, de los cuales 2 son muy nuevos, y se había llegado a la conclusión de que Río Cuarto necesita 7 fiscalías. Sí, exacto. Y desde el Colegio de Abogados plantearon precisamente una cuestión interesante en el sentido de decir que el Ministerio Público Fiscal tiene que hacer un mea culpa de cómo está la justicia, porque es, en definitiva, el órgano encargado de velar por el hecho de que la justicia tenga los recursos que necesita. Recursos técnicos y también recursos humanos. Estamos con Alberto Fernández, flamante presidente del Colegio de Abogados, ¿no? También. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo decíamos fuera de micrófono, qué momento para asumir el Colegio de Abogados. Sí, realmente. Bueno, yo venía en el directorio participando y bueno, ahora asumí como presidente y sí, un momento especial. Y se encuentran con esta situación, ¿no? Un contexto complejo y una mirada que hicieron pública desde el Colegio de Abogados a través de una solicitada en las últimas horas. ¿Qué los motivó a eso? Y contanos un poco qué quisieron expresar ahí. El planteo no es nuevo. El planteo acerca del funcionamiento o del mal funcionamiento del Ministerio Público Fiscal lo venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo. Yo he participado en los últimos 2 periodos de gestión del Colegio de Abogados, que ejercía la presidencia del doctor Esteban Marrero, y ya desde aquel entonces el Colegio de Abogados viene con un firme posicionamiento en ese sentido, marcando las deficiencias que advertimos. La solicitada es un acto más, es expresar por escrito y de manera documentada a través de los medios periodísticos lo que venimos planteando desde hace mucho. Y en esa solicitada no hacemos ni más ni menos que expresar la preocupación por la situación del Servicio de Justicia Penal en Río Cuarto, y también estamos invitando a un debate a las autoridades del Ministerio Público Fiscal para tratar el tema, básicamente, para plantear por lo menos nuestra mirada y empezar a buscar soluciones a esta situación. Alberto, hace 20 años cuando empezó el caso Dalmaso, se empezó a posar la mirada sobre qué tipo de servicio de justicia se daba en Río Cuarto y parecía ser un servicio casi de segunda con respecto a lo que pasa en Córdoba, por ejemplo, ¿no? Porque acá hay pericias que no se pueden hacer y que hay que mandar a Córdoba, hay situaciones que no se pueden resolver y hay que mandar a Córdoba. Esa situación parece no haber cambiado demasiado en 20 años. A esa situación, a ese contexto está referido el reclamo que hacen ustedes de una autocrítica al Ministerio Público Fiscal. Entre otras cosas, sí. Hace 20 años había 4 fiscales y hoy sigue habiendo 4 fiscales. El año pasado se crearon 2 fiscalías multifuero y una fiscalía con competencia en narcotráfico. O sea que el número de fiscalías pasó de 4 a 7. Pero en los hechos eso no se ve reflejado. Porque 2 de los fiscales, de estos 7 fiscales, 2 han sido destituidos. Un fiscal está con licencia médica, o sea que seguimos teniendo 4 fiscales. Y de esos 4 fiscales, hasta la semana pasada por lo menos, no tenían asignado un personal, no tenían asignado hasta la oficina que utilizaban
temporaria. O sea que operativamente estaban muy limitados. Operativamente estaban muy limitados, estaban subrogando la fiscalía del doctor Moine, que es el fiscal que se encuentra con licencia de salud. O sea que no, las deficiencias operativas se mantienen. Los recursos técnicos no se han incrementado. O sea que sí, yo no sé en 20 años si ha habido adelantos. Me gustaría que alguien del Ministerio Público Fiscal lo señalara si es que los ha habido. Lo que sí le puedo decir es que seguimos teniendo 4 fiscales, que el año pasado esos 4 fiscales recibieron 12.000 denuncias o 12.000 causas. Según los números que hemos obtenido en la página, de esas 12.000 causas se han resuelto 860, con lo cual... Ni el 10%. O sea, las 860 que se resolvieron son expedientes que ya venían, ¿no es cierto? Pero si ingresan 12.000 causas en un año y en ese mismo año se resuelven 860, la tasa es preocupante. Entonces, el Ministerio Público Fiscal, como autoridad del Estado encargada de fijar las políticas de persecución penal, nos parece que tiene que hacer una revisión de esta situación. Y eso es a lo que nos referimos cuando pedimos explicaciones y cuando solicitamos, o preguntamos, mejor dicho, si el Ministerio Público Fiscal está dispuesto a hacer una autocrítica. Pero no solo parece una cuestión de cantidad, ¿no? Como decía Marcos, hay muchas cosas en la operativa que necesitan mejorar para dar una calidad mucho más alta en el servicio de justicia. Así es. No hay morgue. Claro, por ejemplo, la morgue del hospital. No hay unidad hay una sola unidad mortuaria. Es el camioncito ese que solemos ver en la calle, que tiene las iniciales MPF, Ministerio Público Fiscal. Esa unidad tiene que trasladarse desde el límite de San Luis hasta Gijena y desde Maquena hasta Berrotarán. Una sola. Una sola. Claro. O sea que si hay un accidente en Maquena y después hay una persona afectada por monóxido de carbono en Dehesa, tiene que ir de Maquena a Dehesa. Y si después hay un homicidio en la punta, ahí en el límite con San, se tiene... En Achira. En Achira tiene que irse, esa misma unidad tiene que trasladarse. Desempeñarse en esas condiciones es muy difícil. Es muy difícil hacer un trabajo de calidad, es muy difícil que el organismo funcione correctamente y que el servicio sea adecuado. Claro, porque no queda solamente en una cuestión numérica y estadística. Del otro lado hay gente que no recibe un servicio de justicia adecuado, ¿no? Sí, así es. Es la gente que le roban el auto, que le roban la bici, que le entran a robar la noche y le desvalijan la casa, y hace la denuncia y las investigaciones no se producen. Y lo sufren también los imputados, cuando muchas veces son detenidos y pasan días, a veces 10 o hasta 15 días, sin que se les tome declaración indagatoria, sino que es un acto esencial de la defensa. O sea, las deficiencias son muchas. Muchas veces las ciberestafas, que uno dice, bueno, aparentemente se podría localizar al celular o a la computadora de la cual parten los engaños, y sin embargo muchas veces no se cuenta con los recursos técnicos para hacer esas investigaciones. Hay investigaciones que sí se hacen en los casos más graves, pero hay un montón de otros casos que podríamos no calificar de graves, pero a ver, por ejemplo, lo que es los delitos cibernéticos relacionados con el aprovechamiento de menores, claro, o explotación sexual. Bueno, generalmente esas tienen una respuesta del Ministerio Público, pero muchas estafas económicas que a la gente a lo mejor de un plumazo le sacan el sueldo que tenía depositado en su cuenta, y bueno, y ahí el justiciable se da cuenta de que entra en un limbo, que el sistema no le da una respuesta. Ahora, yo sé que no quieren hablar específicamente del caso Almazo, pero al escuchar el alegato de la fiscal adjunta, se hace mucho hincapié en el mal desempeño, porque se lo acusó de mal desempeño y negligencia grave, de manera personal a los fiscales. Esos fiscales actuaron mal, es lo que dijo
la fiscal adjunta. Pero ¿cuánto depende en el desempeño de un fiscal las limitaciones estas que estás enumerando en cuanto a si tiene personal, si tiene tiempo, si tiene recursos técnicos? Bueno, ese es uno de los puntos principales, y si usted analiza los términos de la solicitada, hacemos referencia al alegato de la señora fiscal general. Le generó preocupaciones. No, porque ella se refirió, como usted bien dice, en duros términos a la actuación de estos 3 fiscales. Insisto, no voy a calificar la decisión de destituir a los fiscales. No entro en ese terreno, no abro juicio de valor sobre el acierto o desacierto de esa decisión. Pero sí quiero señalar, la fiscal general se refirió en duros términos a la actuación de los fiscales. Entonces la pregunta nuestra es, ¿y el Ministerio Público Fiscal de qué se hace cargo? O vio las falencias del sistema. Claro, porque más allá de lo que haya ocurrido en el caso de Almazo, yo le puedo asegurar que los fiscales se ven muy condicionados para hacer un buen trabajo. Y eso depende directamente de la Fiscalía, del Ministerio Público Fiscal. Entonces el Ministerio Público Fiscal, como órgano del Estado, tiene que, desde mi punto de vista, o al menos desde la mirada del Colegio de Abogados, tendría que hacer una autocrítica, decir, bueno, acá sí está funcionando mal, acá evidentemente hay un problema, empezar a buscar las soluciones. Y en esa búsqueda de soluciones, el Colegio de Abogados está dispuesto a ayudar, a acompañar. Es más, tenemos abogados penalistas en la Sala de Derecho Penal que tienen algunos proyectos que bien valdría la pena discutirlos, y después el Colegio de Abogados va a acompañar, por ejemplo, y algo que sí nos dijo el otro día en la reunión que tuvimos con el fiscal general, no hay recursos presupuestarios, no hay presupuesto. Bueno, el Colegio de Abogados va a acompañar el reclamo de presupuesto, lo va a acompañar, y estamos dispuestos a hablar con los legisladores, a plantear este tema en la legislatura. ¿Por qué la legislatura? Porque es la que dicta la ley de presupuesto. Claro. Si estamos hablando de presupuesto, tenemos que ir a hablar con el que crea el presupuesto, que es la legislatura. También tenemos que hablar con el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo es el que generalmente hace la ley de presupuesto, pero no la aprueba la legislatura. Claro. El Poder Ejecutivo manda un proyecto de ley de presupuesto y los legisladores lo votan o lo modifican. Bueno, entonces tenemos que dar esas discusiones, tenemos que dar esos debates. Son debates que creemos que no están lo suficientemente presentes, y nuestra visión es que tienen que estar hoy más presentes que nunca. ¿Se fueron con alguna expectativa a partir de la reunión que tuvieron con el fiscal general? Por lo pronto le dijeron que no tienen presupuesto, con lo cual... No tienen presupuesto, no escuchamos la autocrítica que pensamos que se podría llegar a producir. Nuestra reunión fue el día jueves, fue a poquitas horas de conocerse el veredicto del jurado de enjuiciamiento, y lejos lejos de sostener que hay un problema en el sistema o en la operatividad del Ministerio Público Fiscal, me dio la sensación de que el problema estaba circunscripto a la actuación de 3 fiscales en un caso determinado, que fue el caso de Almazo. Y creemos que el problema es bastante más amplio que ese. Y en ese caso, en la urgencia de los reemplazos de los fiscales, ¿les dijeron algo? ¿Plazos, procedimientos? No hemos tenido hasta el momento definiciones. Eso es uno de los planteos principales que hicimos, porque sostuvimos, bueno, Río Cuarto iba a tener 7 fiscalías, tenemos 4 porque 2 fiscales fueron destituidos y un tercero está en una situación de licencia por médica, cuestiones de salud. Entonces hay que nombrar 2 fiscales y resolver la situación de esta tercera fiscalía que está también vacante o acéfala. Claro. No tenemos hasta el momento definiciones, es un reclamo que estamos haciendo. Hasta el momento no tenemos novedades sobre el punto. Está bien, ha pasado poquito tiempo desde la destitución, no se ha cumplido todavía una semana, pero hasta el momento no tenemos novedades. Alberto, muchísimas gracias por haber venido a charlar. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable.